Vamos a esperar un ratito. Que se conecten más amigues. Bueno, ahora vamos a entrevistar a Leopold Mones Cazón. Acá está, ya estás. Ya estamos. Ya nos estamos conectando con Leopold. Hola, Analia. No tengo puestos mis lentes de ver, así que algunos saludos se me escapan. Hola, Leopold. Hola Sofi, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Todo muy Muy bien. bien, por suerte. Acá contenta porque se viene una tormenta divina, así que está fresquito. Muy fresco. Ya, ya te escuché que la venís anunciando desde la entrevista con Marta de la Gente y no para de llegar esa No, no, tormenta, ¿eh? no. Pero ahora ya está acá. Así que refrescó mucho. Bueno, me alegro Buenísimo, mucho. Leopold. ¿Estuviste viendo algunas de las entrevistas anteriores? Estuve viendo un poco la de Lucas, también bueno, la de Marta y bueno, después algunos pedacitos que picoteé. Bien, buenísimo, buenísimo, Leopold. Bueno, es genial tenerte acá con nosotros. Leopold, Leopold es galerista, también es presidente, director, no sé qué sería, lo que sea, de Meridiano, que es la cámara, no, se me pasan Sí, los roles, pero de la Cámara de Galerías de la Argentina, Meridiano, ¿sí? Que, bueno, sí, es uno de los impulsores de justamente Panorama que está sucediendo en este momento. Que sí. bueno, también han generado a su alrededor muchísimo movimiento y mucha discusión y mucho debate, lo cual siempre me parece que es buenísimo que suceda, así que es buenísimo que estés también, porque como verás, tenemos todo tipo de, no sé, de opciones lógicas sobre este tema que tratamos hoy, que es de las economías del arte, así que bueno, buenísimo poder escuchar. Bueno, sí, un tema, Sofi, que la economía del arte que se pone muy en evidencia en circunstancias como esta, ¿no? La que nos ha tocado atravesar en este año y que bueno, queda como muy, justamente, valga la redundancia, muy evidente la necesidad de pensar estas economías y de pensarnos en estas economías, ¿no? Porque bueno, somos una gran cantidad de actores que participamos de este sector, digamos, que disfrutamos, que nos divertimos, que a veces no la pasamos tan bien con el arte y con todo lo que circunda el arte, pero que amamos y que queremos seguir haciéndolo y que soñamos con un futuro siempre cada vez más próspero y, y bueno, que nos damos cuenta de repente, y estas circunstancias de nuevo lo evidencian, que es necesario que lo construyamos nosotros, digamos, porque nada va a venir dado desde un afuera o desde un externo. Entonces, nada, un ejemplo es esta organización que ustedes han construido en este tiempo de artistas autoconvocades, que justamente desde el primer momento iniciamos un muy concreto y muy pragmático junto con Meridiano, que era la, la resolución o la búsqueda de un monotributo que se adapte mejor a la figura del artista. Así que Hemos estado con Leopold y hemos encontrado en varias reuniones que tenemos constantemente desde el comienzo de la pandemia, con uno de estos temas en los que siempre estamos de acuerdo es en la búsqueda de este monotributo posible para artistas, porque nuestra práctica, bueno, es diversa, es diferente, tiene otras formas de llevarse adelante, porque bueno, es re importante poder tener esto que lo necesitamos, ¿no? En muchos. y que es, Sofi, que hablar de monotributo para artistas es hablar de la economía del arte, porque es el inicio, digamos,
de las creaciones y de la producción que tenemos que exigir al Estado que se reconozca como tal en su forma, digamos, en su naturaleza. Y no podemos ceder a decir que las trabas burocráticas nos impiden, digamos, hacer esta transformación, porque es absolutamente necesaria para que, una vez entendido cuál es la naturaleza del rol del artista, desde el punto de vista gubernamental, se pueda empezar un camino de desarrollo institucional, abierto, transparente. Imagínate que sin eso ya partimos como de la oscuridad. Es muy complejo. En las reuniones que tenemos, damos cuenta de que en realidad hay casi diría todo el desconocimiento de las prácticas, de cómo llevamos adelante. Creo que un poco, no digo entendible, pero también a veces puede ser un poco hermético o misteriosa, digamos, la forma en que nos movemos, lo cual, para bien o para mal, ha llegado como un momento en que recién decía Javi Soria, esto de que se muere un colega y tener que dar dinero para poder pagar el sepelio, de que alguien se enferma y no social, o sea, como un poco lo que venimos charlando casi todas, en algún momento subyace esta idea de poder sostener la vida, o sea, lo básico de la vida, ¿no? Pagar un alquiler, comer, estas cuestiones que necesita cualquier persona. Y otra cosa que ha pasado mucho este año, fuertemente sobre todo, en las propuestas que recibimos, todo de las políticas estatales, por suerte a nivel nacional hay por lo menos mucha escucha, o sea, con mucha intención de escuchar y de pensar, aparece mucho, recibimos mucho los artistas esta cuestión de que nos tenemos que profesionalizar. La última reunión que tuvimos en el centro por Córdoba, volvió a aparecer este término, y yo pensaba, qué fuerte, porque siento que somos súper profesionales, nosotros tenemos una profesión, ya la tenemos, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? La palabra profesión es como una palabra fuerte. A mí la definición que más me gusta es la palabra profesión, como llevar adelante una fe, ¿no? Como llevar una fe adelante, digamos, como un estandarte. Y ahora también como que la exigencia del sistema nos pide que eso también incluya como otras herramientas, ¿no? Que tienen más que ver con prácticas que habitualmente no han tenido mucha relación con la nuestra, digamos, con nuestra disciplina, como, no sé, saber completar formularios o trabajar, no sé, cuadros FODA o pensar cosas que siempre son como herramientas más de la empresa o del emprendedurismo. No lo digo mal, sino que son nuevas, no sé si nuevas, porque no son nuevas, pero ahora las debemos incorporar para poder sostener, pareciera, bueno, nuestra labor en este ámbito. Y no digo que no lo podemos hacer, y creo que lo vamos a hacer, y que para algunos proyectos puede ser muy bueno, y para otros nos deja como de nuevo alejados de esta realidad que es como un poco extraña para nosotros, ¿no? No sé qué te parece. ¿Escuchas eso? Esa como que, lo digo porque siempre vamos con esas mismas reuniones y desde el galerismo, desde esta idea de galerismo, que después vamos a hablar un poquito más de eso, ustedes lo hacen, obviamente, porque ya se construye como esta idea concreta, ¿no? de empresa o de lo empresarial desde la galería, pero para nosotros es como decir, otra cosa más tenemos que saber hacer, es como si tenemos que, después de todo lo que hacemos, aprender algo nuevo para poder seguir sosteniendo estos modelos. No sé qué te parece. Yo creo que en primera instancia hay como un problema conceptual, Sofi. El profesionalismo, o el concepto de profesionalismo, es un concepto sumamente ambiguo en cuanto a que tiene multiplísimas acepciones y cada uno lo usa como a su favor, de la manera que cree más oportuna o más favorable. Y cada uno lo hace como desde la buena intención y de la buena fe, pero creo que justamente como dentro del profesionalismo se incluye una diversidad gigantesca de prácticas, es muy difícil o sea, es como es algo bastante paradojal o un poco absurdo, porque cuando yo hablo de profesionalismo con alguien, posiblemente yo esté pensando en algo y la otra persona esté pensando en absolutamente otra cosa. Entonces, me parece que ahí tenemos que
desgranar un poco este concepto de profesionalismo y entender más las prácticas. Y porque las prácticas se relacionan con algo más concreto, ¿entendés? Y una de las prácticas de profesionalismo que tomamos las galerías está en el trabajar colectivamente y asociadamente en busca de objetivos comunes. Eso es una práctica sumamente profesional que las galerías venimos trabajando hace 6 años y que, bueno, que ha llevado a Meridiano a ser una asociación, una institución que tiene un reconocimiento importante en niveles del Estado, tanto nacional como locales, y también en el coro, digamos, de voces de nuestro sector. Y bueno, y fue esta práctica, digamos, la práctica de agremiarse, la práctica de discutir las diferencias en la búsqueda de un objetivo que nos aglutine y que nos traccione hacia un logro. Y bueno, y esto lo aprendimos, esto no vino dado, nadie sabía cómo hacerlo, y lo aprendimos. Y bueno, así como existe esta práctica, digamos, de trabajar colegiadamente, también existen otras prácticas profesionales, algunas que tienen que ver con un manejo más del tipo empresarial, de un emprendimiento, donde uno tenga control, digamos, de lo que es la economía de un proyecto y pueda hacerla sostenible, que también creo que eso es una práctica sumamente profesional, hacer sostenible o sustentable desde el punto de vista económico a un proyecto. Y eso es difícil de decir a través de qué métodos. Obviamente es a través de ser ordenado, a través de trabajar con seriedad y con responsabilidad, a través de profesar esta fe o esto que vos mencionabas, ¿no? Como esta profesión, atravesarla con cuerpo y alma, ¿no? Y esto también es ser profesional. Entonces, como que cuando discutimos de profesionalismo es un engañapichanga, me parece a mí. A mí me gusta desglosarlo. Discutamos de prácticas. Sí, totalmente, de acuerdo. De paso te quiero, bueno, hay como la galería de arte es como una idea o una especie de lugar al cual se confluyen un montón de cuestiones de los artistas hacia la galería, ¿no? Hacia la idea de galería o de las galerías de arte. Hay una mezcla de sensaciones y emociones que despiertan esta idea de poder estar con una galería tras una galería, entre la que hay, obviamente, algunas son encontradas, ¿no? O sea, es como que genera un deseo, genera frustración, genera la idea de que estar en una galería o no puede resolver casi todos estos otros problemas que venimos hablando, que tienen que ver básicamente con necesidades económicas. O sea, se gira alrededor, hay una gran danza alrededor de muchísima información. A mí me interesa sobre todo a nivel emocional, porque eso despierta después también un montón de creencias y de ideas. La mayoría son de una gran fantasía. Pero de todas maneras, yo te pregunto a vos si hay también un compromiso. Yo creo que sí, se nota que hay un trabajo y hay como un movimiento de cambio y de flexibilidad hacia pensar también prácticas en ese sentido que sean sustentables no solo en lo económico, sino también en lo ético, podría decirlo, por usar una palabra, con relación a esto. También han sido grandes cupos en las galerías, ¿no? Hay como una gran también tradición histórica de que la galería explota al artista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque suene un poco fuerte, pero creo que está también esa idea, muchos artistas lo sienten así o lo ven desde lejos de esa forma, y ha habido en el pasado también muchas situaciones históricas, algunas, ¿no? De artistas que realmente han tenido experiencias muy fuertes en este sentido. Incluso hace un rato, mientras pensaba qué preguntarte, pensaba, ¿es necesario tener una galería? Realmente, ¿para qué la yo tengo, al paso voy a saludar a mis galeristas que las amo, a mis gales que son lo más, que realmente, por eso también puedo hablar así tan libremente, porque yo, bueno, mi galería es un amor, las chicas, y es una práctica realmente muy ética y que yo y muy afectiva, donde todo es como pasa incluso todo más por ahí que por otros lugares, pero te lo pregunto a vos que, bueno, es como la cámara de galerías y que genera, bueno, toda a su alrededor esto, ¿no? Como pensando realmente, yo creo que sí, pero me gustaría que vos me cuentes cuál es el compromiso en ese sentido. Mirá, Sofi, sí, digamos, absolutamente hay
hay un trabajo, digamos, de construcción, que justamente este trabajo colectivo nos hace como ayudarnos mutuamente en esta profesionalización y en este trabajo, digamos, dentro de un marco de ética que permita el desarrollo, digamos, que es como una búsqueda que nos cruza a todos, creo que nos cruza a todos como sector, y bueno, que justamente este desarrollo es de un sector, es de toda una comunidad artística, ¿no? Y entonces hay un montón de cuestiones que, digamos, vos me las preguntás para las galerías, pero yo te las tengo que rebotar hacia algo que podríamos decir hacia el sistema, porque en realidad, bueno, vos hacías esta pregunta que es muy esencial, como ¿hace falta tener una galería? Y yo creo que hacen falta preguntarnos muchas más de estas preguntas esenciales para repensar un poco este sistema en el que estamos metidos, ¿no? Y porque como vos te das cuenta, como es parte de nuestro contexto, pero también de otros sectores y otros sistemas, hay ciertas trayectorias que se tornan como ineludibles, hay cierto deber ser que se impone, digamos, y que de repente justamente lo profesional es poder cuestionar esos deberes seres en función de cuál es en realidad el desarrollo genuino que se busca, ¿no? Y bueno, procesos que se han atravesado durante esta pandemia e incluso antes, justamente de poner en discusión estos cánones o estas convenciones que nos tienen que movilizar para justamente construir más, digamos, no para hacer menos, sino para construir más, para desarrollarnos mejor, para ampliar nuestro mercado, para ampliarlo a nivel nacional y ampliarlo a nivel internacional. Entonces, me parece que ahí de nuevo tenemos una práctica que es muy profesional, que es justamente dar un debate muy sincero de cómo construimos entre todos este sistema y dejar de resguardarnos en el deber ser o de las cosas que se nos imponen o aquellas promesas inefables o tácitas que siempre tenemos en nuestro sector, que bueno, uno hace un montón de esfuerzo para poder llegar y nunca llega, ¿no? Esto nos pasa a las galerías, les pasa a ustedes como artistas, le pasa a las instituciones también, todos a nuestros niveles nos pasa también ese tipo de frustraciones, y creo que tiene que ver justamente como con un sistema que necesita cuestionarse muchas cosas para crecer. Acuerdo, ¿no? O sea, este sistema que es, bueno, que ya en nuestro país, este modelo capitalista, tiene muchas veces que, bueno, es difícil de poder, eh, a veces es muy difícil poder justamente crear cosas que sucedan paralelamente o en un mismo, y que sean diferentes y creer que todas pueden funcionar. Generalmente tendemos a tener una idea de que hay algo que funciona y el resto, bueno, entonces directamente mejor no pensar otra cosa porque, bueno, ya está esto, o siempre mirar hacia un solo lugar. Y de paso eso me lleva a otra pregunta que acá me recuerdan desde a una colega Flor Mendoza, que es otro re tema para orquestas autoconvocadas. Vos sabés que, bueno, orquestas autoconvocadas tiene como una, te diría que el 90% de quienes estamos, que somos un montón, no vivimos en Cava, y hay, bueno, todo un gran debate que es histórico, creo que desde que existe nuestro país, desde que existimos como Argentina, está este gran debate de la federalidad. Y bueno, te quiero preguntar cómo se pensó esta iniciativa, un poco de lo que ha sido Panorama, que un poco el nombre de este ciclo tenía que ver con eso, porque se habló tanto todos estos días del tema de Panorama, de cómo sí, sí, que no, y de la contradicción que generaba estar, no estar ahí al mismo tiempo estar en otras cosas, estar ahí y sentirse incómodo, estar y, bueno, como esto, cómo funciona una decisión federal que surge desde Cava, una vez más. O sea, es como si que algo sea federal, lo termina definiendo Cava una vez más. Y si no se decide desde ahí, pareciera que no existe como esa postulación, digamos. Entonces, acá Flor me recuerda esto de esa pregunta, ¿cómo entienden los federales desde Panorama? Yo te pregunto en general, ¿cómo se está pensando esto? Bueno, justamente el trabajo, digamos, Panorama surge de un trabajo de un tiempo
digamos, que en la práctica llevó 1 mes y medio, digamos, generar el programa, pero, digamos, en el mundo de las ideas viene desde el año pasado trabajándose. Y bueno, es un debate que estaba sobre el tapete y que es necesario comenzar a darlo y comenzar a discutirlo. Y esta discusión es necesariamente colectiva. Entonces, la intención, digamos, de la convocatoria a Panorama de todos los referentes provinciales, los referentes territoriales que participaron, justamente tuvo que ver con ampliar esta mirada, digamos, ¿no? Y llamarlos justamente referentes territoriales y no curadores, también tenía un sentido en el sentido de representar un territorio, ¿no? De poder contextualizar un territorio. Y yo creo que, fruto de todas las charlas que hemos tenido, una de las cosas que podemos decir es que lo que entendemos de lo federal es que es poder hacer visible o visualizar esas escenas de arte desde sus propios contextos, desde sus territorios, y no forzar ese corrimiento, ¿no? Que es traer esos proyectos que vienen a la ciudad de Buenos Aires, a la feria, o que vienen a determinada acción, sino trabajar en la idea de que la visualización debe darse dentro de su propio territorio, que es donde funcionan, donde trabajan, donde se desarrollan. Y por lo menos mi experiencia fue increíble. Yo tuve la chance de charlar con muchos de los referentes en las semanas anteriores y esta semana, y digamos, la profundidad de ideas, la sinceridad, el profesionalismo con el que asumen su trabajo es de primer nivel, y la vanguardia en un montón de ideas y de conceptos está presente, pero muchísimo. Entonces, Panorama intentará como reflejar esto y mostrar que el mundo del arte en Argentina es vastísimo y es muchísimo más grande que solamente pensado desde la capital federal o desde algún otro centro, digamos, relevante. Es súper importante y bueno, seguramente que después, ahora, cuando termina todo, va a haber muchísimas posibilidades también de ver que parecemos porteños de Lugo, que es el próximo invitado. Eh, Aparte tiene un humor increíble. Así que, hay una cuestión ahí como si fuera como de estas construcciones y creencias culturales bueno, que nos han, que nos paralizan, ¿no? Así como con todos los grandes temas, ¿no? Y que, empezando por los feminismos, y ahora gracias a la famosa pandemia hay un montón de cosas que van pasando, empieza la organización, digamos, ¿no? El encuentro de las personas para organizarse y volver a pensar cuestiones y todo. Y con este tema hay una gran deuda, hay una gran herida, ¿no? Esa es la palabra que me aparece, porque realmente no me ha pasado a mí de manera personal. Yo también vivo en un gran centro de actividad como Córdoba, ¿no? Que es, acá tenemos una removida, al punto que en general nos movemos solo en Córdoba, porque es como muy fuerte el trabajo que tenemos acá, hay mucha movida, mucho movimiento, y volvemos a conformar otro centro, como también me encanta, Hugo lo dice mucho, el interior del interior, ¿no? Una palabra que aparte es más, hoy dijimos, no digan la palabra interior, pero yo la voy a traer porque es la palabra con la que nosotros mismos realmente nos hemos referido al resto de las provincias, no sean ni siquiera provincias, porque la provincia de Buenos Aires también es muy diferente la realidad a concretamente lo que estaba. Pero hay una cuestión ahí que ahora, y yo creo que, bueno, a través de toda esta historia, ¿no? Esta pandemia que nos ha puesto en un montón de situaciones, toda esta posibilidad de lo virtual ha agilizado, ¿no? Un proceso que creo que hubiera sido muchísimo más lento, o que hubiera sido como mucho más complejo trasladarse. O sea, yo pienso ahora en estas posibilidades que tenemos de encontrarnos concretamente con las personas, por ejemplo, de lo que es un Ministerio de Cultura, Patrimonios de Museos de Nación, un montón de cosas. Antes era imposible que en esos encuentros estuviera un representante de Jujuy, una representante de
Córdoba, un representante, o sea, siempre vamos nosotros de autoconvocados, vamos siempre mínimo 5 y somos de todas provincias distintas. Antes nunca hubiéramos podido tener la posibilidad directa de tener una conversación con quienes son los que después construyen estas políticas, ¿no? Y estas políticas son las que construyen una cultura y las que dicen, bueno, la historia del arte es esta, y esta no, y uno escucha cosas que si no estamos atentos y no nos cuidamos, realmente agrandan esa herida, ¿no? Yo creo que no es intención, y lo creo sobre todo porque sé que no, y sobre todo de mis colegas y del grupo de gente que trabajamos, digamos, por construir cultura todo el tiempo, sé que no hay una intención, pero sí hay un enorme desconocimiento. También creo que tiene que ver con que nosotros de las provincias tampoco, o nos quedamos en nuestros lugares y nos movemos en nuestra propia realidad y a veces pero bueno, a mí ha sido muy llamativo, digamos, lo que ha pasado con Panorama, te lo digo, han movido muchísimas cosas, ha generado, digamos, muchísimas situaciones diversas, así que bueno, creo que es importante, es un puntapié, ¿no? Este año ha sido muy movido también lo que pasó con Arteba, y andaba Ama, la verdad que andaba comentando, así que le mando un beso. Sí. Después de la renuncia de Ama, Un beso. en Arteba se vino como también una removida de cosas que estructuralmente son tan simbólicas para nuestro pequeño mundo del arte, que es pequeño en realidad, nuestro mercado es muy pequeño, es pequeño, ¿no? Es potente, es fuerte y es alucinante, pero es como pequeño para un país tan enorme. Entonces yo siempre pienso de estas cosas, que creo que las charlamos con vos el otro día también, de cómo cómo hacer para que el mercado crezca, porque no es que no haya, o sea, es como para que crezca incluso en estos mismos contextos, sin tener que volver a generar estos éxodos hacia, ¿no? Esta cantidad de jóvenes que cada año tienen a lo mejor que irse a vivir a Cava para poder hacer un posgrado, una cosa, cuando en realidad pues, realmente es una situación súper extrema que a la mayoría le pasa súper mal, hasta que supuestamente algo sucede y se empieza como a armar esa carrera y todo, o sea, como creo que es un compromiso muy importante, es muy difícil, es tan grande nuestro país, ¿no? Pero realmente, ¿no? Siempre pienso eso, una provincia, o sea, Inglaterra es como una provincia de nuestro país, o sea, es enorme todo, no. Sí, sí, Sofi, digamos, data para tanta charla, porque me parece que incluso, digamos, respecto de lo federal, hay una deuda, digamos, de nuestra sociedad, digamos, como país, y hay, digamos, controversias y discusiones políticas que todavía no se terminan de zanjar, ¿no? Y que, bueno, que la única manera de empezar a transitar un camino hacia eso es trabajando y es tratando de cuidarnos de la mejor manera posible, de respetarnos, de reconocernos. Y bueno, y si eso por ahí no lo podemos ver en una política pública, bueno, tratemos de generar un ejemplo donde sí se produzca, ¿no? Y donde a partir de eso empecemos a por lo menos decir, mira, ¿sabés qué? ¿Viste que es posible? ¿Por qué no iniciamos un camino más profundo, ¿viste? Y no nos quedamos quizá en discusiones o en abstracciones, ¿no? Y bueno, me parece que obviamente que la pandemia, digamos, confluyó y contribuyó mucho en que esto se generara, porque brindó todo este tipo de herramientas, simplificó un montón de cosas, pero a la vez creo que sacudió tanto el tablero, pero el tablero ese en algún momento se reordena y se rearma, ¿no? Entonces tenemos que estar todos a la altura de estas circunstancias para que ese reordenamiento sea más cerca de la forma que deseamos y no un reordenamiento hacia las lógicas que no nos permiten crecer, que no nos permiten desarrollarnos. Y ahí la responsabilidad es solamente nuestra, es de trabajar, de generar redes, contactos, de cuidarnos, de reconocernos, de tener personas como Ama, que son capaces de poner su voz y generar un cambio. Es ese tipo de acciones las que necesitamos para reordenar el tablero a nuestro favor, o por mejor decirlo, a favor de nuestro sector y de nuestras necesidades. Entonces hay mucho por trabajar. Vos me preguntás cómo
tenemos un mercado pequeño, sí, tenemos un mercado pequeño. ¿Puede crecer? Estoy convencido de que puede crecer. A nivel nacional puede crecer muchísimo, a nivel regional puede crecer mucho, a nivel internacional puede crecer mucho. Lo que hay que hacer es trabajar muy profesionalmente para que ese crecimiento sea consistente. No podemos pensar que el mercado va a crecer porque subimos una plataforma web durante una semana. No, eso no nos va a asegurar ningún crecimiento sustentable del mercado. Tenemos que seguir trabajando 1, 2, 3, 5 años vista, 10 años vista. Y esto lo tenemos que tener claro, porque si no, volvemos a esta idea de la promesa, ¿no? De que hacemos una cosita porque alguien me promete de que todo va a salir bien y voy a llegar a donde quiero llegar. Y no es así. No, la promesa la construimos nosotros día a día, hora a hora, con las cosas que hacemos, que dejamos de hacer. Y por decirte una cosa, pero yo no quiero quitarle mucho tiempo a Hugo, que lo quiero escuchar, pero una de las cuestiones... Veo que hay muchas cosas escritas, Leopold Potro te ponen acá. No, el club de fan. No puedo leer todo lo que ponen mientras charlamos, pero bueno. No, pero una de las cuestiones... Si desde Panorama adhieren al tarifario de artes visuales. Mirá, no, Panorama digamos, una semana de galerías, no es una institución, digamos, no me parece que sea una pregunta pertinente. Pero lo que te quería decir es que una de las cuestiones para ampliar este mercado tiene que ver con aplicar prácticas que nos permitan segmentar este mercado y tener noción de qué le estamos ofreciendo, a quién le estamos ofreciendo y poder ajustarlo. Esta práctica no es una novedad, digamos, se genera en cualquier sector económico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente trabajar en orientar esta segmentación de la mejor manera posible y ofrecerle a quien desea acercarse al arte lo que desea y no cualquier otra cosa. Bueno, se nos reba el tema, pero se nos va el tema no se nos va más, el tiempo se nos fue y nada, me quedo pensando mucho en esto de que nuestra comunidad es como un gran cuerpo, ¿no? Y que hay que mantenerlo lo más sano posible y creo que una cosa fundamental para todos los agentes, digamos, que lo construimos, artistas, galeristas, instituciones, bueno, el Estado, cada uno, digamos, es estar siempre como muy atentos, ¿no? Muy atentas y muy atentos a que no se nos vuelva, bueno, seguramente se nos va a escapar muchísimas veces la tortuga, pero que no se nos vuelva a escapar y aprender un poco de toda esta experiencia, de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y pensar que si no articulamos y trabajamos conjuntamente, difícilmente se puedan lograr estos cambios en eso. Estoy de acuerdo, digamos. Sí. Tenemos que hacer uno de 3 horas, estos así, pero como un poco más debate, más grande. Vos te la rebancás a esa. Tenemos que hacer más grande, pero... Sería muy bueno y sería muy lindo además que haciéndolo también la pasemos bien, nos divirtamos, porque parte de construirlo es tener la satisfacción al hacerlo, ¿no? Y bueno, como vos decís, esta idea de cuerpo colectivo es una idea que es súper vigente y súper adecuada al momento. Y creo que entendernos como sistema, como un cuerpo colectivo, nos puede dar bastantes claves. Así que metámosle eso. Te mando un beso, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, ahora te dejo, te libero. Muy bien. Y ya nos vamos a encontrar de nuevo. Un beso grande, Sofía. Me quedo ahí, quedo atento. Un beso. Dale, ahora sigo con Hugo.